Hola, hola, buenas noches. ¿Me dijiste? No sé por aquí. Audio. 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 Este paquetito, amor. Audio.
Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Vamos a empezar en punto porque, si no nos va a faltar un poco el tiempo para poder avanzar el día de hoy. Entonces, ayer habíamos quedado haciendo un resumen, hemos analizado todo lo que es la parte elemental de la forma como se realizan la redacción de memoriales o escritos. Habíamos señalado estrategias de orden legal para poder atender inclusive a nuestros clientes. Ahora vamos a ver un poco de lo que es las denuncias, enfocándonos un poco ya más al área penal, para diferenciar las denuncias, las querellas, y ante quién deberíamos nosotros, y ante quién nosotros deberíamos presentar las mismas. Bien, entonces avancemos, ¿no? Cuando hablamos de la denuncia, nos hacemos referencia que la misma tiene su parámetro en el artículo 285 del Código de Procedimiento Penal. En esencia, la denuncia se caracteriza por ser una situación mucho más celera, más rápida, más inmediata, a diferencia de una querella. Recuerden ustedes que para presentar una querella tenemos un tiempo mucho más largo y evidentemente tenemos un poco más para poder pensar o alistar ciertos documentos que necesitamos. Ante quien presentamos una denuncia, ustedes podrán apreciar en la diapositiva que la denuncia se puede presentar es ante la fiscalía, ante la policía, también ante su prefecto o corregidor y las denuncias vía telefónica que ahora se han implementado. Y esto debemos poner entre paréntesis para tener claro. Existen dos tipos de denuncias vía telefónica. Las denuncias vía WhatsApp, que ahora las permite la FELCSE y la FELCSB, inclusive con videos para poder tener pruebas inmediatas, y las denuncias a la línea gratuita de la FELCSE y de la FELCSB, pero estas exclusivamente son para los funcionarios, o sea, distingamos denuncias genéricamente para todas las personas y tenemos denuncias realizadas por vía WhatsApp en cualquier situación y también tenemos las denuncias que se las podía realizar a los funcionarios o a los personeros de la policía y evidentemente esta denuncia nos interesa a nosotros para poner en conocimiento. Y ahí les dejo para que ustedes puedan ver el correo electrónico, perdón, la página y el formulario electrónico, ustedes podían descargarlo para inclusive hacer una denuncia a un mal funcionario o a un mal policía que habría realizado una actividad irregular o en su caso un ilícito. Les dejo también, y esto es muy importante como abogados que deberían tener, tienes los datos de algunas entidades de las cuales podían auxiliar. Tú como abogado, tú como persona de estudios, deberías tener conocimiento de esta situación. ¿Por qué? Porque es importante que tú sepas poder ayudar o poder dar referencia, en este caso, a todos y cada uno de las personas que asesoras. Esto es importante para tener conocimiento y dar inmediatamente el dato. Es más, me debería decirte como abogado que deberías tener estos datos a la mano para poder realizar. Y te dejo los datos ahí, en esencia de la ciudad de La Paz, algunos, y en algunos de las ciudades de Cochabamba, Santa Cruz, como el centro esencial de lo que vamos a ver nosotros, o si vale el término, del centro del centro de la urbe del territorio boliviano. Una de las cosas que tenemos que aprender nosotros es la identificación del tipo penal, la subsunción del hecho al derecho. Tenemos el ejemplo en pantalla de la extorsión, que establece claramente la nomenclatura del tipo penal, donde él mismo establece una situación que configura el tipo penal. En la primera parte vamos a poder apreciar nosotros que señala evidentemente el tipo penal en la descripción. Y más adelante, líneas abajo, vamos a poder encontrar o ver nosotros la descripción o la subsunción del hecho al derecho. Les doy en primera instancia este dato, porque
que es importante nosotros como abogados, que lo primero que debemos hacer es cuando un cliente se apersona ante nuestras oficinas o ante nuestro bufete y nos dice, ha pasado esto, nosotros tenemos que tener la ductilidad o la facilidad de poder identificar de manera inmediata el tipo penal. Y en este caso, por ejemplo, tenemos como parámetro la situación de la extorsión. Denme un segundo, por favor, aquí tenemos una falla. Bien, continuamos. Ha habido una pequeña interrupción acá, o falla. ¿Cuáles son las estrategias simples para la redacción de una denuncia? Primero, evidentemente, debemos nosotros no sé lo que está pasando. Un favor, les pido, me pueden escuchar absolutamente todos porque me están llegando algunos mensajes de algunos participantes que no están pudiendo escuchar. Y si no están escuchando, entonces no estamos pudiendo nosotros realizar una correcta o una adecuada presentación al respecto. No sé si pueden, probablemente al WhatsApp o algo, poder decirles a las personas de SEO si están escuchando, porque no sé si están escuchando y no sé si están pudiendo comprender lo que estamos avanzando ahora, porque si no, tenemos que retroceder un poco para poder tener claro esto. Bien, hasta que vayan respondiendo, si es que van a responder alguno que otro, si es que tienen alguna... para continuar la misma, veamos que la denuncia tiene por característica la inmediatez o la celeridad o la prontitud del mismo. En consecuencia, si ustedes se fijan en la diapositiva que está presente, vamos a poder encontrar nosotros un escrito o un memorial muy sencillo, o sea, muy práctico. ¿Qué me interesa a mí de esta diapositiva que ustedes tienen? Ustedes están viendo en este momento. Cuando ustedes redactan una denuncia, la idea de la denuncia es que debe ser sencilla, breve. Valga decir que lo simple que debe tener la denuncia es autoridad ante quien la presentas, en este caso es el representante del Ministerio Público, la suma o el petitorio, que es la denuncia de la comisión del delito de robo, por ejemplo, en este caso, la identificación de la víctima parte de que está denunciando,
El hecho, muy simple, muy sencillo, porque no tienes mayores datos, el petitorio, y evidentemente podrán aquí apreciar en este tipo de memorial de denuncia dice contra los autores, porque no tienes identificado los mismos. En consecuencia, pides que se investigue esa disposición. No es en esencia un memorial o un escrito altamente sofisticado, es muy sencillo. La idea de una denuncia es poner en conocimiento de manera inmediata o rápida de un hecho delictivo ante la autoridad competente. Es una de las características esenciales que tenemos para este tipo o este hecho. Aterricemos un poco más y vayamos diferenciando algunos conceptos que tenemos que tener claro. Cuando hablamos de la querella, estamos hablando de aquel instrumento jurídico procesal donde se manifiesta la acción y la pretensión, donde el sujeto acude ante la autoridad jurisdiccional a pedir tutela jurídica porque se ha vulnerado un bien jurídicamente protegido. Puede ser su patrimonio, puede ser su libertad sexual, puede ser la vida, etc. Entonces, en consecuencia, cuando estamos hablando nosotros de la querella, estamos viendo una situación de poner en conocimiento de la autoridad judicial. ¿Cuál es la diferencia de la querella y la denuncia? La denuncia no requiere tantas formalidades, en cambio que la querella sí requiere ciertas formalidades. La denuncia es rápida, en cambio que la querella nos va a tomar un poco más de tiempo para poder realizar los actuados. Valga decir, que para la querella tenemos un poco más de tiempo. Y es así cuando el cliente o a quien brindamos el asesoramiento nos está indicando, nos está diciendo todos los datos. ¿Qué debemos tener presente primero? El concepto ya lo tenemos claro, un instrumento público procesal con el cual nos acudimos ante la autoridad competente. Y en este caso, la autoridad competente para nosotros va a ser el Ministerio Público ante quien presentamos la querella. Debemos diferenciar dos situaciones: las querellas de orden público, las querellas de orden privado y las querellas de orden público a instancia de parte. Ante esta situación vamos a presentar las querellas o en particular ante el Ministerio Público o ante los juzgados de sentencia. Al Ministerio Público todos los delitos de orden público y todos los delitos de orden público a instancia de parte. Y todo lo que se refiere a los delitos de orden privado de particulares directamente al juzgado de sentencia o al tribunal de sentencia. Perdón, al juzgado de sentencia. El contenido mínimo es lo que vamos a ver, las dimensiones, márgenes y tipo de letra, pues las recomendaciones son válidas, las que anteriormente hemos visto. Recuerden que el día de ayer veíamos un parámetro esencial o elemental para la redacción o para poder atender a un cliente, para poder atender a una persona que llega a nuestra oficina, pues repetimos el mismo. Pero si ustedes se han dado cuenta o ustedes han tenido claramente y han seguido y siguen las diapositivas que tenemos del día de ayer, lo que identificarán en esta diapositiva nueva son dos puntos. El primer punto, como les venía diciendo, se tiene más tiempo para una denuncia, o sea, hace un análisis mucho más cuidadoso. Dependiendo del hecho, tómate un poco más de tiempo, un par de días, un día, 2 días, quizá para tratar una correcta querella para que se pueda ser admitida ante la Fiscalía de la Nación. Los antecedentes anteriormente vistos, desde la recomendación, que nos cuente la verdad, que se logre una confianza con el cliente, las ideas preconcebidas, orientar al mismo, ver el lenguaje corporal, ver que nos entregue la documentación, cuestionar y anotar todo, se va a adherir en esencia a lo que denominamos nosotros el dibujo de ejecución o el dibujo de ejecución penal, que va a ser para nosotros los abogados la guía o una brújula con el cual deberíamos guiarnos desde el principio del proceso hasta la culminación. Va a ser básicamente nuestra planificación de cómo vamos a desarrollar cada uno de los puntos. Más adelante, en diapositivas posteriores, les voy a mostrar cómo se elabora un dibujo de ejecución con un ejemplo para que ustedes puedan tener. Cada quien puede elaborar un dibujo de ejecución totalmente distinto o similar al que se les va a presentar ahora. Y evidentemente, la preparación y lectura no va a variar en esto, es muy importante. Bien, si analizamos el artículo 220 del Código Procedimiento Penal, es aquel parámetro que nos va a enseñar cómo redactamos o cómo realizamos una querella. Entonces, lo que tenemos claramente, igual que el 110 del Código de Procedimiento Civil, que nos establece identificación de la autoridad, en este caso la Fiscalía o en este caso juzgados. Identificación del querellante, en
este caso también podría ser la víctima. Identificación del creyente de la víctima. Domicilio real y procesal. Adicionalmente, debemos apuntar un croquis elemental para estos hechos, para esta situación. Posteriormente viene la narración o los hechos históricos, qué es lo que ha sucedido, cómo ha sucedido. Para eso nos sirve en primera instancia lo que hemos aprendido el día de ayer cuando hacíamos las preguntas esenciales de cómo, cuándo, por qué, dónde, quién, cómo. Posteriormente tenemos la identificación de autor o de los participantes, vale decir, individualizando cada uno su participación. Después tenemos la identificación del tipo penal, vale decir, la subsunción del hecho al derecho. La subsunción de cada conducta de cada sujeto, la subsunción de cómo habría participado cada sujeto en el ilícito o en la conducta que estamos viendo. Recuerda que si son más de 2 o 3 personas, debes identificar a cada uno con qué delito y cuál es la forma de participación. No puedes redactar de manera genérica, decir, todos robaron, todos hicieron. Tienes que decir, Juancito Pérez ingresó al lugar, Juancito Pérez mató a la persona, Pedro Vargas utilizó los instrumentos y darle a cada uno su individualización en su conducta. Ya evidentemente el tipo penal puede ser único, pero cada uno tendrá que tener una conducta especial. Si se repiten las conductas en cada uno, pues tendrás que repetir la relación de ellos. La petición, cuando estableces, se investigue, se hagan actos de reparación, se impute y se acuse posteriormente. En el caso, si se trata de menores o adolescentes o situaciones que atenten contra la moral o el pudor público de las personas, pues podrás pedir las reservas correspondientes, como en los casos de niñez y adolescencia, o los casos que hablamos nosotros de mujeres, donde se ve las situaciones de carácter moral. Situaciones importantes que debes tener en la redacción de las querellas, las notificaciones especiales o coadyuvantes, cuando hablamos a defensorías, Ministerio de Transparencia, ASI, por ejemplo, dependiendo del tipo penal que estás tramitando. Si es un delito, por ejemplo, de corrupción pública, pues transparencia tendrá que estar presente. Si es un delito relacionado a las entidades financieras, tendrá que estar ASI. Si es un delito relacionado contra menores, tendrá que estar las defensorías. Entonces, esto es muy importante que tú sepas para que cuando presentes tu querella y pidas también al Ministerio Público, se cite o estas partes se hagan presente para coadyuvar en la investigación. Bien. Cuando hablamos en esencia identificación de autores o participantes o identificación del tipo penal o subsunción del derecho al hecho de cada sujeto, es más o menos como se establecen acá. Si te pido que vayas leyendo, dice, estos actos, señor representante del Ministerio Público, desplegados por el señor Miguel Uriarte, constituyen los delitos de falsedad material, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado y estafa, sancionados por los artículos 98, 99, 203 y 35, respectivamente, por el Código Penal. Genéricamente estableces qué es lo que han realizado. Dices la falsedad material, dices la falsedad ideológica, establece el instrumento falsificado y la estafa como tipos penales genéricos. Ahora, lo que te corresponde es establecer la conducta de cada uno de los sujetos. Puedes apreciar que dice falsedad material, debido a que el señor Miguel Uriarte, al utilizar para la comisión de estos delitos un testimonio poder, con él despojó nuestro bien. Debido a que el señor Miguel Uriarte, en la falsedad ideológica, dice un instrumento falsificado debido a que el señor Gary Miguel Uriarte Rodríguez estafa de la misma manera debido a que el señor Miguel Uriarte, pero estás identificando cada conducta de cada sujeto y evidentemente estás estableciendo la conducta y cómo se subsume el hecho al derecho. Es importante tener este parámetro en esencia y es importante tener esta situación en esencia. Recuerda que no puedes confundir o no puedes establecer dos delitos o dos tipos penales que se contrapongan o contradigan. No puedes establecer dos tipos penales que se contrapongan uno a otro. Por ejemplo, no puedes establecer el tipo penal de acción pública y de acción privada, porque evidentemente esta situación va a ser rechazada o va a ser observada ante la comisión, ante la Fiscalía de Admisión, porque te van a decir, evidentemente, usted no puede
realizar o usted no puede presentar una demanda, en este caso perdón, una querella, donde los dos tipos penales sean distintos, donde los dos tipos penales varíen uno a la vez. Entonces, por eso aquí dice, si aparentemente pareciera bien lo que dice acá, pues está mal, no es correcto. No se puede sancionar o no se puede procesar por la vía de acción pública un proceso o un tipo penal que se denomina cheque en descubierto. Entonces, el cheque en descubierto, pues evidentemente entenderás que es un tipo penal en esencia que pertenece al parangón de lo que denominamos nosotros delitos de acción privada, y estos pertenecen en esencia a los tribunales o al tribunal de sentencia para poder ver los delitos de esta calidad. Entonces, lo que tenemos que tener presente es esta situación. Bien, si seguimos avanzando nosotros dentro de estas situaciones, tenemos que ver cuál es la relación de hecho. Una de las características para nosotros poder tener una relación de hecho clara o precisa es que debemos tener nosotros si quieres unos parámetros, si quieres tú situaciones donde puedas establecer ciertos parámetros, ciertos parámetros de narración histórica. Lo que avanzamos el día de ayer es sumamente importante. Cuando avanzamos la narración histórica, tenemos que establecer espacios, tiempos, tenemos que establecer en esencia numeraciones, viñetas, para poder diferenciar la narración histórica en tiempos, en modos, en participaciones de los sujetos. Te llamo la atención a la pantalla cuando habla una relación de derecho, dice muy genéricamente, señor fiscal, de la relación de los hechos señalados precedentemente, se evidencia que el ahora querellado, bla, 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 habría realizado los tipos penales de violencia económica y violencia familiar. Violencia económica se describe, violencia familiar se describe de la misma manera. Respecto al delito de violencia familiar, copias de manera inextensa el tipo penal, o sea, valga decir el articulado, y posteriormente tú realizas o tú estableces, si vale el término, la subsunción de la ley. ¿Por qué es esta conducta? ¿Por qué se sanciona de esta manera? Y evidentemente, no te olvidarás hacer tu petitorio en la misma parte, donde pides, evidentemente, y puedes apreciar en la pantalla, dice, realizar la investigación y comprobación de la conducta delictiva para determinar la responsabilidad de esta persona. Y una vez comprobada, se presente la imputación formal y posteriormente la acusación, a fin de que, evidentemente, se pueda sancionar al autor del hecho del delito público. Y valga decir, tendrías que pedir siempre, se establece sentencia condenatoria y además, no te olvides de poner las costas a tu favor. Los otros sí, su utilidad, son válidos igual, las mismas recomendaciones que habíamos visto el día de ayer para poder señalar o establecer nosotros cuál es la utilidad de los mismos o cuál es la situación que nos importa a nosotros para poder tener claramente establecido los otros y su utilidad. Cuando hablamos de los otros y su utilidad, estamos haciéndonos referencia a que podrás enfocar en tu utilidad nosotros a la autoridad, podrás establecer una suma o síntesis, podrás establecer antecedentes de hecho, antecedentes de derecho, de la misma manera. Proceso. Recuerdo que hace un momento atrás establecía que tú deberías ver lo que es un proceso o un dibujo de ejecución. En la pantalla yo te presento eso. ¿Qué es un proceso? ¿Qué es un dibujo de ejecución? Esta es una guía o una brújula que nos sirve a los abogados para poder realizar un esquema o desarrollo de nuestro caso. Podrás apreciar en primera instancia, dicen nombres, valga decir a quién vas a patrocinar, si son alguna empresa, la institución. Si tienes en vigencia algún dato de la institución, tendrás que ponerlo. Tendrás que poner siempre la fecha de inicio del proceso. ¿Por qué me sirve y por qué te sirve la fecha de inicio del proceso? Porque si pones la fecha de inicio del proceso, tienes ya el parámetro de decir cuánto tiempo debería durar tu etapa preliminar,
cuánto tiempo debe durar tu preparatoria y cuánto tiempo debería durar tu juicio, en realidad, para decir tu proceso penal, que no debe pasar los 3 años. Anota siempre la primera actuación del abogado cuando tú estás presentando, porque podría sucederte que el ilícito se ha cometido en enero de 2019, pero tú estás asumiendo la causa recién en junio. Van a decir que tendrás que tener presente este dato para situaciones de prescripción del hecho delictivo o prescripciones del delito como tal, ¿no? Entonces, ten presente eso. Establece siempre si es una infracción pública o de infracción privada, porque recuerda que las prescripciones y los procesos varían unos de otros. También establece lo que denominamos en este caso, o lo que tenemos claro como el delito o los delitos. ¿Qué delitos estás investigando? ¿Para qué? Para poderte munir tú en el transcurso de tu proceso, de tu desarrollo de actividad, de sentencias constitucionales, de libros o de comentarios sobre estos ilícitos. Si estás avanzando, por ejemplo, en estafa, y la estafa señala, por ejemplo, que se habría suscrito, o la persona dice, a mí me han estafado, porque me han hecho suscribir un documento de esta calidad. Me dice, me han hecho suscribir un documento de esta forma. Recuerda que hay una sentencia constitucional que establece que sobre los documentos o contratos privados reconocidos por las personas no puede establecerse el delito de estafa. Entonces, por eso es importante que tú sepas qué delito estás realizando en tu proceso para que te vayas poniendo la investigación. Pon evidentemente si eres el procesado, o en este caso eres la víctima o eres el querellado, para saber cuáles son tus argumentos o tu forma de ver el desarrollo en tu proceso. Siempre pon la pretensión de la parte o argumentación de los antecedentes. Si la persona dice, quiero meterlo a la cárcel, perfecto. Si dice, quiero que me pague lo que me debe, ya tienes un antecedente de lo que quiere, en este caso, tu cliente. Si quieres que te pague, probablemente podrás ver algún momento de conciliar. Si quiere que lo metas a la cárcel, y ese es su fundamento o elemental situación, tomando en cuenta, recordando que al cliente le debes decir que difiere materia civil de materia penal, porque uno se refiere en esencia al pago de patrimonio y el otro va en esencia a sancionar, a castigar o sancionar al sujeto de un hecho delictivo, entonces tenemos que tener presente eso. Evidentemente tendrás que tener la argumentación o antecedentes, valga decir, ¿quién te está pretendiendo y por qué? ¿Cuáles son sus antecedentes? Si tienes prueba o tiene prueba las personas, igual que hemos señalado en el checklist anteriormente señalado, tenemos la prueba presentada. Después tenemos la prueba pericial. Si tienes testigos, anota los testigos. Si tienes alguna supuesta evidencia, pues anótala para tener claramente establecida la misma para poder desarrollarla posteriormente. Tareas a desarrollar. ¿Qué debes realizar? Requerimientos, testigos, documentales, pericias, fechas estimadas de tus actuados, declaración informativa, ¿cuándo presentas memoriales? ¿Cuál es su normativa especial de respaldo? ¿Cuál es el objetivo final del proceso? Anota quién es el fiscal, quién es el investigador, juzgado cautelar, número de caso, llámate NURE, fecha de inicio, fecha aproximada de culminación del proceso en la etapa preliminar, el acto conclusivo, tiempo límite del proceso, riesgos que se debe cuidar de los datos relevantes. ¿Recuerdas las preguntas que decíamos en primera instancia? Los riesgos que debes prever de cómo, cuándo, testigos, documento, tienes, no tienes, el por qué se cometió el delito, no justificando la conducta, pero estableciendo el cómo me puede atacar. Si me dice, yo la he lesionado, le he pegado, pero tú has sido infiel conmigo, entonces ten presente que probablemente en algún momento del proceso va a salir eso y va a atacar a tu cliente en su reputación, en su honorabilidad. Entonces, ten presente esos datos, ten presente esa situación para poder tener claro esto. Hasta esta parte, o hasta este momento, ya casi habíamos culminado la parte de redacción de memoriales, querellas, denuncias, acciones y situaciones. Luego del corte, que va a durar aproximadamente 7 u 8 minutos aproximadamente, vamos a avanzar un poco más de algunos datos totalmente relevantes que probablemente jamás os han enseñado o jamás os ha dado a ustedes alguien. Entonces me interesa mucho que en esta última parte me puedes hacer todas las preguntas que tú quisieras, por favor. Entonces, realizando este corte, pues por favor les van a pasar los datos nuevamente a la gente de Solution y ya con eso terminé esta parte, por favor.
favor, te pido ahora, si tienes dudas o preguntas, que me hagas todas las cuestionantes que tú consideres necesarias. Entonces, te espero en un momento más.